estamos agradecidos con nuestro Dios por su fidelidad. Estamos complacidos, estamos anonadados por su presencia, obrando y morando sobre nuestras vidas. Gracias a Dios por este día tan especial que Él apartó hace 5.500 años, imagínate, desde el Génesis, Éxodo 20. 6 días trabajarás y el séptimo es para Jehová tu Dios. Gracias a Dios por este día que su pueblo se reúne a adorarle. Como dice este hermano, grandes cosas ha hecho el Señor. Y por eso mismo estamos reunidos para adorarle, ¿verdad? Vamos a iniciar con un canto, el himno 89. No hay más que decir, ya lo dijo el canto. El propósito es alabar a Dios. Vamos al himno 583, por favor. Himno 583. Dios
Vamos a cantar el himno número 400, por favor. Himno número 400. Amor llevará.
teológicas, una de las estrofas dice: solo en Él encontré. Encontró lo que en el mundo no vas a encontrar, esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Si hay alguien que no tiene paz, puede venir a Jesús para que se le otorgue esa paz, ¿verdad? Vamos al último himno, el himno 551, por favor. Cuando anuncié el arcángel que más tiempo no habrá, y aclare esplendoroso el día final, cuando todos los amados se congreguen ante Dios, entre ellos yo también tendré lugar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá yo feliz responderé. Resucitarán gloriosos los que han muerto en Jesús, el placer del paraíso a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá feliz responderé. Trabajemos para Cristo anunciando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal. Y el fin de la jornada con los salvos por Jesús, entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor? Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 8 al 13. Repito, Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso del 8 al 13. Vamos a ver qué habla el apóstol Pablo. Dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús
y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si lo negáremos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Antes de iniciar, acompáñenme a orar para poner esta reunión en sus manos. Que Dios sobre dirija mis palabras. Amado Dios, como siempre es un honor poderte servir. Gracias por las personas que has traído. Gracias porque te quieres revelar a sus vidas. Gracias porque hoy nos vas a hablar, Padre. Cada vez que un hombre de Dios se para atrás de un púlpito a exponer el Evangelio fielmente, es tu voz. Ayúdame a ser fiel al pasaje, Padre, a ser temeroso, a no agregarle nada. Y a la audiencia, ruego que obre sus corazones, que les prepares, que pueda caer tu palabra en buena tierra, que los puedas persuadir de las grandes verdades, de lo que Pablo quiere expresar. Padre, recuérdanos que no somos la audiencia primaria, no somos judíos, pero hay un contexto histórico, cultural, político y económico que rodea nuestro pasaje, pero no somos judíos. Ayúdanos a poner atención y sobre todo en las aplicaciones. Ahí es donde tú vas a usar tu palabra para hablarnos, modificar nuestras vidas, transformarnos, Padre, porque ese es el propósito de la predicación expositiva. Padre, haz sabio el sencillo a través de tu palabra, oh Dios, para que podamos ser verdaderos adoradores fieles. Mueve nuestras vidas hacia el Evangelio, a la obediencia completa, oh Señor. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión en tus manos, para que tú obres libre y soberanamente, como siempre lo has hecho. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vimos la primera parte, la cruz del presente, la corona del futuro. Hoy voy a exponer la parte 2. No terminé la parte completa del pasaje de la pericopa del 8 al 13. Pablo nos va a hablar de la conclusión también. Importante, ya habíamos visto el pasaje 8, acuérdate de Jesucristo, de entre los muertos, descendiente de David, apelando Pablo al Antiguo Testamento, conforme a mi evangelio. Y aquí viene, recordemos el contexto histórico, Pablo está a punto de ser decapitado. Esta carta no es cualquier carta. Puedo decir que es una de las cartas más importantes porque Pablo está abriendo su corazón. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Que iba a morir, iba a ser decapitado. ¿Por qué? Por el Evangelio. Eso lo dice en Hechos 20. A mi partida van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y van a querer destruir también el Evangelio, esos mismos lobos rapaces. Pablo estaba preocupado para que el Evangelio continuara. No había muchos hombres idóneos y fieles, pero por gracia de Dios encontró uno llamado Timoteo, y a él le iba a pasar la estafeta, a transmitir el Evangelio para que lo preservara y lo conservara fielmente. Recordemos un pasaje, nada aislado en Judas, dice contender ardientemente por la fe. Y fe se traduce en el griego y en ese contexto como conocimiento. Contender ardientemente por el conocimiento que se le ha dado una vez a los santos. Santos significa hombres que Dios ha llamado para su servicio. Y esta carta nos demuestra las preocupaciones finales de Pablo, nos demuestra el corazón de Pablo.
instruye a Timoteo que sufra penalidades. ¿Cuál es el secreto, Pablo, por el cual tú resististe y sufriste todas las penalidades y el oprobio? Y empieza Pablo a abrir su corazón. En el verso 9. Por el cual sufro penalidades por el Evangelio, hasta el encarcelamiento, como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Déjame darte un dato histórico para que lo busques en tu casa. Irónicamente, muchas personas han querido debilitar, destruir, distorsionar la palabra de Dios. En 1440 en Alemania, una persona muy influyente, una persona llamada ateo, dijo: me voy a encargar de destruir la palabra de Dios. Cualquier indicio, pergamino que exista, me encargaré de destruirla. Como un dato curioso para ti, en 1440, en esa misma casa de ese mismo ateo, lo puedes investigar, se creó la primera imprenta. Y para tu sorpresa y la mía, ¿cuál crees que fue el primer libro que se imprimió? La Biblia. No estoy intentando de crear una clase para argumentar en favor de la Biblia, para que la gente crea. Es uno de muchos ejemplos históricos que pudiéramos sacar. Pero que es lo mismo que dice Pablo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos leyendo? La palabra de Dios no está presa. Pablo encarcelado, pero su palabra trascendió. No la pudieron detener. Solo requiere de personas fieles para continuar con la obra misionera de Pablo. Y Pablo dice y externa: todo lo sufro. El secreto está en todo lo sufro. El argumento, la resistencia de su argumento está en el verso 11. Perdón, en el verso 10. Y está concluyendo Pablo: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los todo lo soporto por amor a los escogidos. Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Hasta dónde, Pablo, estás dispuesto? Pablo lo dice en el 9. Sufro penalidades hasta el encarcelamiento. Debo de mantenerme firme y fiel al Evangelio que se me ha entregado. Todo lo soporto por amor a los escogidos. Persecuciones, naufragios, ayunos. Lo apedrearon en Listra, lo dejaron medio muerto. Y lo dejaron de apedrear no porque dijeran: ay, pobrecito, lo vamos a herir. Pensaban que ya lo habían matado. Pero se recuperó y continuó con más fuerza. Ya no daré el contexto histórico porque ya lo di, pero ¿tú tienes esa convicción? Todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Cuáles? Los que ya están congregados en una iglesia, no. Los que Dios iba a escoger en un futuro. Fíjate, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Pablo dice: palabra fiel es esta.
Es una palabra confiable. Se va a cumplir lo que Pablo estaba diciendo, lo que Pablo le quería transmitir, ya no solo a los judíos, a nosotros, como audiencia. Nosotros no somos judíos. Pablo no estaba pensando en ti meramente. Pablo estaba pensando transmitirle este mensaje al pueblo de hace 2000 años. Pero es un legado para nosotros. ¿Cuál era su propósito? Para que el sufrimiento traiga como fruto la salvación. Pablo recuerda el linaje de Cristo contemplando el Antiguo Testamento, trayéndolo a la memoria el Nuevo Testamento como algo glorioso, como algo que ya estaba sucediendo. Pablo afirma y enfatiza que lo que va a decir a continuación, y esto, si quiero algo dejar claro en tu corazón, es esto, que lo que va a decir el apóstol, eso va a suceder de esa misma manera. Nada ni nadie podrá impedir la modificación ni alterar la modificación de estos eventos. Por eso es una palabra fiel, por eso es una palabra confiable, porque esto va a suceder así. Nadie va a alterar el rumbo. Por eso mismo te saqué ese dato histórico de Gutenberg en Alemania. Dijeron, aquí no vamos a difundir la palabra de Dios, ni lo vamos a permitir. Obviamente este ateo no estaba solo. Había muchas personas junto con él intentando destruir pergaminos, toda evidencia de la existencia de Dios. Pero irónicamente Dios utilizó ese suceso y acontecimiento para que ahí mismo, en esa casa, se hiciera la primera imprenta y el primer libro que se imprimió, irónicamente, fue la palabra de Dios. En 2 de Timoteo, capítulo 2, verso del 11 al 13, fíjate cómo Pablo va a enumerar y enumera qué es la palabra fiel. ¿Cuál es la palabra fiel? Dice, es esta. No es que lo que he dicho antes no es fidedigno. No es que no fuera confiable. Quería concentrar a los oyentes en lo que a continuación iba a decir. Todo es fiel. En 2 de Timoteo 3:16, recordemos que dice, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para reprender. Toda. Pero Pablo está recalcando la importancia de este pasaje. En el verso 11 dice, palabra fiel es esta. Y va a decir a continuación que es la palabra fidedigna. Que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Vemos cómo la primera y la última son en positivo, la segunda y la tercera son en un sentido negativo. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo está diciendo, porque al estar estudiando hay autores que opinaban diversas y diferentes cosas. Dice que si morimos con Él, también viviremos con Él. Y había muchos hermanos que opinaban que estaba hablando del bautismo. Acuérdate que en el bautismo hay una inmersión, ¿verdad? Que los bautistas defienden mucho y tienen toda la razón. No es aspersión. ¿Qué es eso? Que te rocíen o te mojen. Es inmersión. Es tu cuerpo completamente tiene que estar abajo del agua. Es inmersión, no aspersión. Y muchos opinan que cuando dice Pablo que si morimos con Él está recordando el bautismo. Pero yo y otros autores no creemos que estaba hablando del bautismo. Estaba hablando
de salvación, cuando morimos, cuando nos perdona, morimos al viejo hombre. Ahí morimos. Que si morimos con Él, y luego da la promesa en sentido positivo, también viviremos con Él. ¿Y sabías que esta promesa es una promesa futura? No para los próximos 5 años. Está hablando de la seguridad que después de la muerte, si tú mueres en Cristo, por la salvación y el perdón de los pecados, por eso dice, quiero recalcar algo, es emocionante, cuando dice, el sí juega un papel trascendental en estas oraciones. Dice que sí, ¿no? Esa afirmación, sí, morimos con Él, afirmando en un sentido positivo, también viviremos con Él. ¿Qué está diciendo? Que si una persona muere en Cristo en sus pecados, por sus pecados, y Cristo lo salva y lo perdona, el autor está diciendo, en un futuro, después de tu muerte, yo te garantizo que vas a reinar conmigo. Eso es lo que Pablo quería transferir a su audiencia. Si ustedes murieron, están muertos con Cristo en la salvación y el perdón de los pecados, cuando muera su cuerpo, van a reinar conmigo. Acuérdate que somos materia. Y una ley de la física que tiene que ver mucho con el Evangelio, pero no vamos a hablar de eso. La materia no se crea ni se destruye, se transforma. Tu cuerpo, en una manera, sí va a morir biológicamente, ¿no? ¿Y qué dijo Jesús? No me voy a meter ahorita con un tema porque pueden salir cientos de temas. Que está impedida la cremación de los creyentes. Hay un principio que dice, del polvo eres y del polvo te convertirás. Cuando mueres, por eso te entierran, ¿verdad? Para que se siga cumpliendo ese principio. Vemos la promesa maravillosa. Si ya morimos con Cristo y Él nos perdonó nuestros pecados, está garantizando que cuando mueras biológicamente, porque nadie va a morir espiritualmente, ¿verdad? Va a haber un juicio. Vamos a vivir con Él después de la muerte. Y si hay alguien que cree en la reencarnación, déjame desanimarte, eso no existe. Después de la muerte, Hebreos 9:28, hay un juicio. Es necesario que el hombre muera una sola vez y no muera como, hablando de hombre como género, hablando hombre como raza, ¿verdad? Humanidad. Es necesario que el hombre muera una sola vez y después de eso, el juicio. Imagínate esas promesas en medio de la persecución. Tú no tienes problema porque pues nadie ha quemado tu casa o te ha apedreado, pero esta epístola se dio en momentos muy candentes de la iglesia, donde estaba floreciendo y donde había mucha oposición para que no floreciera. Una de las grandes iglesias que se llevó hasta el Nuevo Testamento en Apocalipsis era la iglesia de los Efesios, donde se leyó esta carta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones nos está preparando, pero nos promete que si ya hemos sido perdonados por Cristo, cuando muramos, después del juicio, vamos a vivir con Él. ¿Qué estaba infundiendo? La recompensa garantizada de los creyentes que están en Cristo. Quiero ahondar un poquito más para afirmar lo que la palabra de Dios afirma. En Romanos 8, 29 y 30, yo le llamo la cadena de oro. Es inseparable estos pasajes. Son acontecimientos que ninguna situación, circunstancia económica, socioeconómica, política ni cultural van a impedir estos acontecimientos.
Romanos 8, 29 y 30. Va a hablar de cosas que a lo mejor nuestras mentes no van a alcanzar a comprender. Por eso Pablo también en 1 Corintios dice, oh profundidad, ¿verdad?, de las riquezas de Cristo, y cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Y vamos a ver un poco de eso. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate la cadenita, porque los que de antemano conoció. ¿Cómo es posible, yo teniendo 52 años, que antes de la creación el Señor me haya conocido, si yo todavía no había nacido, y te haya conocido a ti? Eso es lo que el pasaje está diciendo. ¿Quién lo escribió? Vamos a la lógica y a la razón. Pablo lo escribió hace, ¿qué te parece? 2000 años aproximadamente, ¿no? Para no ser tan precisos, ¿no? ¿O no? Ya si alguien no está de acuerdo, al final lo platicamos. Pablo escribió esta epístola hace 2000 años aproximadamente. Y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si Pablo no había nacido, ¿cómo lo había conocido el Señor? Bueno, y a los que predestinó, a esos también llamó. Aquí hay un llamado eficaz que no voy a hablar de ello. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Estos actos continuos no dependen de ti, no dependen de mí, no dependen de las guerras, no dependen de las pandemias, no dependen de la economía de un país. Estas son promesas. Que esto es lo que sucedió antes de que tú nacieras. Dios ya te conocía y sabía que ibas a nacer. Si no me crees, uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. ¿Qué significa eso? Que Dios todo lo sabe de antemano, antes de que sucedan las cosas. Él sabía que tú ibas a nacer. Déjame animar un poco a los creyentes y a los que no lo son para que quieran serlo. ¿Sabes qué dice el Antiguo Testamento? Con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Estamos viendo acontecimientos que van a ser en el sí y en el sí. O en el sí y en el amén. No va a haber nada que irrumpa esto en la vida de un creyente. Acuérdate ese pasaje para ir fortaleciendo más tu fe. Muchos son los llamados, muchos. Dios llama a muchos, pero pocos los elegidos. Y cuando Dios salva a alguien, no va a haber nada ni nadie que impida tu glorificación. La glorificación no depende de tu comportamiento, discúlpame, no depende de tus actos, de tu entusiasmo, de tu supersantidad. No, la salvación depende de Jehová. Dice la Biblia, la salvación viene de Jehová. La salvación es de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nada más eso hizo, ¿verdad? ¡Wow! ¿Crees que Él no pueda cumplir su palabra? Por eso Pablo, con toda la seguridad y la convicción, expone estos pasajes. Si ustedes ya les perdonó Cristo, tengan algo claro. Van a vivir con Él. ¡Wow! ¡Qué especial! Estos eventos sucederán no dependiendo tampoco de las crisis,
devaluaciones de un país, ¿verdad? Como en México, de las pandemias, de los sismos, de las guerras. Esto depende del decreto firme de Dios. Ahora analizaremos estos pasajes, el verso. Seguimos con la segunda parte. Si morimos, también viviremos. Ya dije, unos opinan que habla del bautismo. No refiere al bautismo del creyente que es unido con Cristo. El creyente es unido con Cristo cuando se arrepiente. Ahí Dios otorga la salvación. Cuando tú te arrepientes de tus pecados, Dios te otorga la salvación. La salvación no es por obras, no es porque te portes bien o te portes mal. En el Salmo 51 dice David, para destruir a esa herejía, ¿verdad? Catolicismo romano, pórtate bien, pórtate bien. No puedes. En maldad he sido formado desde el vientre de mi madre. Génesis 6:5. Vamos a Génesis 6:5 rápidamente para seguir nutriéndonos con la palabra de Dios. Primer libro de la Biblia. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. El Señor vio que era, ¿cuánta? Mucha. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres, donde en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. ¿No? Y esto incluye a los niños, pero no vamos a hablar de esos temas, ¿verdad? Tan álgidos. En maldad he sido formado desde el vientre de mi madre, dice David. Entonces la unión con Cristo se da en el arrepentimiento, porque ahí otorga la salvación. El bautismo solo es uno de los dos sacramentos, la cena del Señor y el bautismo. El bautismo es muy importante, ¿verdad? Es para identificarnos con Cristo, con la doctrina, nuestra fe, hacerla pública a las personas. Pero en la salvación es cuando hay una unión con Cristo. La unión con Cristo inicia cuando creemos en Cristo, no cuando nos bautizamos. La unión con Cristo inicia cuando nos arrepentimos, cuando creemos en Cristo, como dice la Escritura, y de su interior correrían ríos de agua viva. La unión con Cristo inicia cuando tú crees que Cristo es el camino, la verdad y la vida, cuando Cristo es el pan de vida. Ahí inicia la unión con Cristo. La unión con Cristo inicia cuando pasamos de muerte a vida. Se refiere a la participación espiritual de los creyentes con Cristo. Romanos 6:8 dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos, eso dice Romanos 6:8. Es un pasaje paralelo que Pablo citó. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Ese creo en el griego no es latín. No es, hay una posibilidad de que eso suceda. En el griego es diferente. Está asegurando que eso va a ser así. El uso del tiempo futuro habla de la vida glorificada. Viviremos con Él. ¿Cuándo? Después de la muerte. En el verso 12, no menos interesante, ¿cómo inicia el verso 12? Lo que comenté en el verso 11, palabra fiel es esta. En el 11 dice que sí. ¿Veis la importancia del sí como una afirmación en sentido positivo? Algo que va a suceder. ¿Cómo inicia el verso 12? Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Habla de soportar la opresión y el sufrimiento por causa del testimonio. Déjame decirte algo. Hay personas que dicen que son creyentes, pero viene un poco de persecución. Su familia se opone a su fe. En el trabajo lo persiguen, en la escuela, y desaparece la fe. Dejan de caminar con Cristo. Es una condicionante. La fe es real. El sufrimiento también, porque la gente te va a perseguir. Y ya lo he dicho de muchas maneras, ¿no? Cuando te paras por la verdad, cuando no quieres ser vicioso, cuando quieres ser fiel a tu esposa, cuando no haces tranzas en la oscuridad, cuando amas a tu prójimo como cuando a ti mismo, de muchas maneras. Cuando piensas en los demás antes que tú. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Es una promesa. Sí. Si tú sufres también por el Evangelio, porque te persigan tus vecinos, porque la gente no quiera que se cerca de ellos, porque se sientan incómodos por tu manera honesta de vivir, dice, también reinaremos con Él. Es una garantía. Es una promesa. Él habla de soportar la opresión y el sufrimiento por causa del testimonio. ¿Eso qué es? Dan evidencia de la autenticidad de la fe. Cuando yo estaba estudiando esto, quiero ser honesto y pensé en Pedro. Pedro le negó, ¿no? Literal, y le negó 3 veces y de diferentes maneras, y cada vez que le negaba la segunda y la tercera vez era más intenso, hasta blasfemó y maldijo. Eso dice la Biblia, y maldijo. Pero hay una cosa que voy a aclarar también. Pedro no vivió negándole. Es más, cuando Josefo escribe, y otros más, acerca de cómo murieron los apóstoles, a Pedro le dijeron, vamos a hacer una última petición, tienes derecho antes de morir, ¿qué quieres? No dijo, traigan a mi familia, traigan a mi madre. Una última cosa pido. Lo iban a crucificar como a Cristo y dijo, yo no tengo ese honor ni ese privilegio de morir así como Cristo. Voltéenme. Crucifíquenme con la cabeza abajo. No he merecido ese gran honor. Lo asesinaron. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Él estuvo dispuesto, se sacrificó por el Evangelio. ¿De quién? De Cristo. Ya no quiero hablar porque sería descontextualizar el pasaje, aclaro y prevengo, de que los apóstoles, como estábamos hablando en la oración de la mañana, no estaban preocupados que si el azúcar subía de 20 a 25 pesos, que si se me acababa el champú y ya no tengo dinero para comprarlo, que si la despensa se terminaba y no tengo dinero, que si me llega la renta y no me alcanza. Los apóstoles no estaban concentrados en esas banalidades. Ellos comprendían lo que era poner los ojos en Cristo. Ellos lo vivían. ¿Qué les dijo Jesús para que te predique yo el Evangelio? Cuando vayas a una ciudad, prediques el Evangelio y no te reciban, no dijo, amárgate, habla mal de ellos, sacude tus pies y salte. Esa era una señal de juicio. Si no los reciben a ustedes, no se sientan tan heridos. No me están recibiendo a mí. A veces tenemos una mala interpretación y la gente se puede sentir herida. ¿Te acuerdas qué le pasó a Samuel también? Cuando Dios quitó a Saúl del reino,
No, antes de que pusieran a Saúl, el pueblo pedía un rey, ¿no? Y Samuel, llorando, se siente herido porque él pensó que lo estaban desplazando. No sé si por ineficaz, no sé qué pensaría Samuel. Pero Dios, compadeciéndose de su siervo, dijo: Samuel, tranquilo, no se trata de ti, me están desplazando a mí, quieren un rey como los otros pueblos paganos. Porque en ese momento, todavía hasta ese momento, Dios gobernaba a su pueblo, Dios lo dirigía, lo protegía y lo proveía. Pero por las alianzas que había, las mezclas, dame a tu hija, te doy mi hijo, hacemos trueques, cambios, dijeron: nosotros queremos un rey como las ciudades paganas. Y cuando Dios pone a Saúl como rey, era un castigo de juicio para el pueblo. Pero ¿qué quiero decir? Se sintió afectado Samuel. Pero el problema no era con Samuel, el evangelio es lo mismo. Cuando a ti no te reciben, no te sientas herido. No están recibiendo. No te preocupes por ti, están rechazando al mensajero. ¿Qué eres tú? No. Están rechazando al que envió el mensaje, que es Jesús. Esa es la gravedad de esto. El que no cree en mí ya ha sido condenado. Mas el que cree ha pasado de muerte a vida. Hermanos, maduremos. Dejarnos de estar preocupando por las banalidades de la vida y concentrarnos en exponer el evangelio, porque la única garantía para que la gente no muera en sus delitos y pecados no eres tú, no soy yo, es el evangelio, lo que Pablo estaba peleando fielmente, dice, por el cual sufro penalidades. Por eso estaba capacitando a Timoteo, para que vieras la importancia del evangelio. No era cualquier mensaje, era el único mensaje que transformaba a las personas. Si sabes un poco de historia, lo puedes buscar, es más, si quieres hasta en Wikipedia, que es medio inexacta o medio chafa, ¿verdad? Para usar una palabra más coloquial. ¿Qué pasó con las tesis de Martín Lutero? La gente se le fue encima cuando comprendió la palabra de Dios en una claridad. Justificación por fe, no por obras. Y vemos la persecución. Claro, porque ibas a atentar contra los clérigos que solo querían el dinero de la gente y no la salvación de sus almas. Vemos un hombre que le estaba costando la vida pararse por la verdad que Dios le había revelado. Vemos cómo el legado del evangelio ha continuado para que tú estés aquí y yo también. La importancia del evangelio. Mateo 10:22 dice: y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Tú dile a una persona: estoy asistiendo a una congregación donde me predican el evangelio, y lo primero que te van a decir tus amigos es: ay, ¿te vas a volver hermano de una manera peyorativa o despectiva? ¿Ya vas a traer una Biblia en la mano? ¿Ya vas a hacer aleluyo? Y esos ataques te pueden predisponer para que tú digas: no, como Pedro, negar a Jesús. Yo no conozco una familia cristiana que no haya vivido eso. Acuérdate cuando empezaste a profesar una fe en Cristo, la gente no sé por qué te empezó a dar la espalda. Las abuelitas católicas aferradas a su catolicismo romano, sin bases teológicas ni bíblicas. ¿Qué te enseñaron? Usted tiene que creer en la religión mía y en la religión de sus antepasados. Pero esa religión no transforma vidas. Pablo dice, y lo he repetido muchas veces, Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. No salvan las religiones,
Nos hablan los pastores, nos hablan los padres, los curas. El Evangelio es el poder de Dios. Por eso Pablo lo ve apremiante. Timoteo, por eso sufro penalidades, para que entiendas la importancia del Evangelio y lo sigas preservando fielmente y lo sigas predicando a cualquier costo. No te amedrentes. Los fariseos, por la corta edad de Timoteo, cómo lo presionaban e intentaban distorsionar la doctrina y llevar a doctrina de obras. Pero Pablo no prostituyó el Evangelio. Fíjate lo que dice acerca de ese reino que Dios promete. Dice, si perseveramos, como lo hemos visto, perseverar en el griego es sufrir oprobios. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Habla de un reino. Y si no me crees, en un reino siempre hay un rey, no dos. En Apocalipsis, un libro escatológico, 5:10 dice, y los has hecho un reino y, fíjate, un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Aquí no vamos a hablar de doctrinas escatológicas, ¿verdad? Que vamos a reinar en las moradas del cielo y va a haber casitas invisibles. No. Eso es un texto que clarifica y destruye eso, pero no es el punto ni el momento. Y reinarán sobre la tierra. Eso es una promesa, una garantía, una seguridad de la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Cómo nos dice? Has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es un rey. No solo es un profeta. No solo es un sacerdote, no solo es un elegido, no solo es un Mesías. Esas son una de sus muchas credenciales. Él es un rey. Apocalipsis 1:6. E hizo, y vuelve a reincidir, ¿verdad? El autor. E hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién sea la gloria? ¿A Dios y Padre? No. A Cristo. Por hacer un reino de sacerdotes. ¿Y qué dice? Por los siglos. ¿Te estás dando cuenta de lo que dice? Por los siglos de los siglos. Amén. Otro pasaje nada más, que es en sentido negativo. Eso habla de las personas que quieren abrazar el Evangelio y sufrir por el Evangelio. Si permanecemos también, o sea, si sufrimos oprobios por el Evangelio, ¿verdad? Hay otro pasaje que quiero seguir fortaleciendo. Bienaventurados los que por mi causa son vituperados, diciendo toda clase de mal, mintiendo. ¿Qué está diciendo el autor? Bienaventurados, o sea, benditos, cuando dicen algo de ti que no hiciste. Cuando dicen algo de ti que no hiciste. Pero hay algo negativo también, empieza la primera negación. Dice, si perseveramos, en el 12, también reinaremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero también fíjate cómo empieza. Esto es una seguridad que va a suceder. Si le negáramos, Él también nos negará. ¿Qué significa? Voy a Mateo 10:33. Dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Eso dice la Biblia. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oye, pero Pedro le negó. Vuelvo y repito. Pero Pedro no vivió negándole. Oye, hermano, le negó 3 veces. En un mismo día, en un mismo evento.
aunque lo hubiera negado en 3 eventos diferentes, Pedro tenía o tiene un lugar con Cristo. Negar es que un tiempo camines con Él, como estuve diciendo al inicio o a la mitad, pero a través de la opresión la sientas muy candente, los ataques, tu novia te deje, que tanto amas, ¿verdad? Porque llevas 5 años con ella y digas, estoy asistiendo a la iglesia y ahora voy a leer la Biblia. No me vuelvas a ver. Uf, el primer ataque, el primer oprobio. Ya te amenazó la novia con dejarte, ¿no? O la esposa se indigna. Yo quiero que me lleves con mi mamá todos los domingos. Caray, no quieres ver a tu madre y ahora ya te salió el amor por ella desde que voy a ir a la iglesia. Es asombroso. O te empiezan a buscar los amigos. Hay muchas cosas que nos quieren apartar de la verdad y son reales, no son místicas. ¿Qué es negarle? Es que abandones la fe. Es que veas que hay persecución, que hay problemas, que tus hijos no te quieren hablar y te convenzan, te persuadan de abandonar la fe. Si eso llega a suceder, yo te quiero dar una noticia. Es que nunca has sido creyente. A eso le denomina Pablo como apóstata. Solo estuviste iluminado por la palabra de Dios, pero no fuiste un creyente verdadero. Eso es lo que enseñé hace 8 días también. No eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, el verbo lo dice todo, permanecerían con nosotros. A veces en algunos grupos lo maltuercen ese versículo, ¿verdad? Y si te sales de un grupo religioso de una iglesia y dicen, ya no eres cristiano, esa es una herejía terrible. A lo mejor te vas a otra iglesia, pero sigues permaneciendo en Cristo, sigues abrazando la fe, no eres ningún apóstata. El apóstata es el que camina un tiempo aparentemente con Dios y después de la opresión ya no quiere nada y abandona la fe y no regresa. No regresa. Ese es el que le niega a Jesús. Dice, si lo negamos, fíjate lo que dice, sí. Hay una afirmación, hay una promesa. Si lo negamos, ¿sabes? Cuando dice, Él también nos negará, ¿de qué habla? Del juicio, de la muerte. Él también te va a negar. Él también te va a negar. Y también lo refuerza Mateo. Yo te voy a negar delante de mi Padre. Cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es gravísimo. No habla de un momento de miedo, porque todos vamos a sentir miedo. ¿Tú crees que cuando el Coliseo romano abrían las jaulas de los leones o los tigres, la gente no sabe, porque a veces no leemos la historia, ¿para quién crees que soltaban las fieras? Para los creyentes, para los cristianos, para que los tragaran, para que entretuvieran a la gente. Les encantaba la sangre a los romanos, ¿no? Los gladiadores decapitados, descuartizados, aplaudiendo, adorando a César porque les entretenía. Qué terrible. No habla de un momento de miedo ante el sufrimiento por la persecución. ¿Tú crees que los hermanos que alentó Santiago no tenían miedo cuando Nerón quema la ciudad y empezaron a perseguir a los cristianos? ¿Tú crees que los hermanos no tenían miedo? ¡Claro que sí! ¿Y qué dice Santiago? A los expatriados, Ponto, Asia, Capadocia, Bitinia, gracia y paz de Dios nuestro Señor en medio del caos. Soporten, 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 porque tienen una recompensa futura. Soporten. No habla de un momento que puedas estar hasta cansado o harto, no habla de eso. Una continuidad o que ya te apartes del Evangelio. Un negar permanente, como el apóstata, ¿verdad?
los que niegan a Cristo dan evidencia que nunca han permanecido en Cristo, nunca fueron salvos. Brevario cultural. En los tiempos de Pablo, los romanos, fíjate lo que dice un comentarista, intentarían forzar a los creyentes a negar a Cristo, maldecirle y ofrecer un sacrificio a una imagen del César. Y si te acuerdas, esto no es nuevo. En Babilonia, ¿recuerdas que eran muy idólatras? Y recuerdas que el rey Nabucodonosor, un narcisista egocéntrico, dice: háganme una estatua del tamaño de mi ego, para que la gente pase y se postre ante mí. ¿Ante una estatua? Sí, me va a representar la estatua. Adrac, Mesach y Abednego, que dijeron: no vamos a adorar, porque solo hay un Dios en los cielos. Y les iba a costar la vida. No lo negaron. ¿Te das cuenta cómo hay miles de hombres que han mantenido su fe a pesar de las burlas de las personas, a pesar del oprobio, a pesar del sufrimiento? Los hermanos actualmente abren la página web y ven China cómo están matando, encarcelando a los cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué delito? ¿Por robar? ¿Por matar? ¿Por qué delito? Es ilógico, irónico. Claro, hay una guerra por mantener firme su fe en Cristo. Tiene un precio. El verso 13 para terminar. Si somos, hermanos, esto particularmente a mí me anima mucho. Otra vez inicia con ese maravilloso y sagrado sí. ¿Qué quiere decir? Esto va a suceder. Si somos infieles, ¿eso dice tu Biblia? Porque la mía sí dice: si somos infieles, Él permanece fiel. Y aquí es donde los quiero animar. Como hay dos clases de pecadores en el mundo, no 3 ni 4, 2 clases de personas en el mundo, aunque seas mexicano o latino. No estamos hablando de países, de identidades, de culturas, de gustos. Solo hay 2 clases de personas para Dios en el mundo. Para ti, para mí no, ¿verdad? Hacemos muchas diferencias hasta culturales, otros hasta raciales, ¿verdad? Para Dios hay 2 clases de personas en el mundo: los pecadores sin Cristo, que van a pagar por sus pecados, y los pecadores que somos creyentes con Cristo. ¿No? ¿De qué habla? De que los creyentes pecamos. Pero fíjate lo que va a decir el pasaje. Si somos infieles, yo no creo ni por un segundo, ni siquiera necesitaría preguntarlo, en ninguna congregación del mundo existente alguien pudiera decir que no ha pecado. Alguien pudiera decir con una conciencia limpia que nunca ha hecho nada malo. Alguien pudiera decir que nunca ha hecho algo que dañe o lastime al prójimo. Yo te garantizo que esa persona no existe. Y si tú crees que sí, está solo en tu imaginación. Cuando mentimos, causamos un daño a una persona, ¿no? Cuando codicias a la mujer de tu prójimo, causamos un daño. Cuando robas, cuando mientes, cuando agarras lo que no te pertenece, aunque lo vayas a volver a devolver. Cuando no has obedecido a tus padres, porque dice el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces hemos mentido como buenos pillos, verdad? Voy a hacer tarea en la casa de fulano. Eso ya es vieja. Y te vas a otro lado. O no le dices: papá, estoy haciendo algo incorrecto, dame 1 hora más. ¿No? La ociosidad es un problema, dime que no. Las redes sociales mal utilizadas es un problema.
El tiempo que desperdiciamos es un problema. Dime cuántas cosas no podemos hacer mal al prójimo. No hay una sola persona en el universo que nunca haya hecho una cosa mal. Hemos hecho montones. Pero fíjate lo que Pablo está pensando. Si somos infieles, ¿crees que Pablo esté preguntando o está asegurando? Pablo está asegurando. Nos está Pablo viendo, no a la luz del ser humano contra otro ser humano moralmente. Pablo nos está comparando contra la misma divinidad. No podemos ser fieles. Si somos infieles, Él permanece fiel. Eso es asombroso. Él sabe que muchas veces no vamos a adorar a Dios como Dios se merece. Él sabe que a pesar de que nos querramos esforzar, vamos a fracasar. Él sabe que nos queremos esforzar, pero vamos a volver a reincidir. Pero Pablo les estaba dando una estupenda noticia a su audiencia. No había mejor noticia que la que iba a dar Pablo. ¿Sabes dónde dejó lo mejor? Para lo último. Si somos infieles, que es una seguridad que sí, Él permanece fiel. Y quiero ir más allá. La fidelidad de Dios, a algunos les va a dar un calambre esto. Esto no es legalismo, porque es gracia de Dios. Como no hiciste nada para obtener la salvación, tampoco puedes hacer nada para perder la salvación, porque es por gracia. Y Pablo dice, bueno, si somos infieles, Él permanece fiel. Alguno podrá tener en mente una distorsión de lo que no es el Evangelio. Entonces vamos a pecar para que la gracia abunde. ¿Sí se acuerdan quién fue el que dijo eso en Romanos? Su audiencia. ¿Pecaremos entonces, Pablo, para que la gracia abunde? ¿Y qué dijo Pablo? Sí, de vez en cuando se te ocurra. No, cuando no tengas ganas de obedecer a Dios, dijo, en ninguna manera, no pecaremos para que la gracia abunde. Esa es una respuesta firme. Pero, a pesar de toda nuestra oposición, vamos a continuar pecando. La fidelidad de Dios no depende de nosotros. Aunque somos llamados, ojo, pongamos atención a la diferencia de lo que Pablo está diciendo. No está diciendo, entonces haz lo que quieras, sigue bebiendo en las cantinas. Tenemos que dar testimonio de que le pertenecemos a Cristo, pero aún así, con todo ese deseo, con toda esa convicción, vamos a pecar. Aunque somos llamados a vivir en santidad, que eso es una verdad. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Nuestra salvación no depende, otro calambre, en última instancia de tu comportamiento. Hermanos, yo ya enseñé hace un año y medio, una clase para mí impresionante. Son dos cosas diferentes que en tu mente quiero dejar grabado. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. Quiero aclarar algo. Una cosa es la salvación de tu alma y otra cosa es la santificación. ¿Cuántas veces? Solo quiero que seas honesto contigo, honesta contigo, no te engañes. ¿Cuántas veces descuidamos la oración? ¿Cuántas veces descuidamos la lectura? A lo mejor a ti no te ha pasado, has de ser el único. ¿Cuántas veces nuestro carácter, a veces podemos contestarle a un hermano irritablemente? A veces podemos hablar de una manera descortés e herir a algún hermano. ¿No? Yo no creo que tú nunca hagas hecho eso. La salvación está preservada y guardada a Cristo. Te doy un pasaje bíblico. Pablo dijo, tú has guardado mi depósito. O más bíblicamente, mi depósito está guardado en ti. ¿Cuál depósito? No está hablando del agua, del odre, lo que bebían. No, depósito en griego es alma.
Fíjate lo atrevido de Pablo. No sé por qué no entendemos esa doctrina. Mi depósito está guardado en ti. Yo te quiero preguntar ¿qué hiciste para ser salvo? ¿Qué hiciste para ser salvo? ¿Empezarte a portar bien? Déjame destruir tu doctrina. Pablo dijo, no por obras que nosotros hubiéramos hecho. Estaba hablando de la justificación por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, no somos salvos porque nos empezamos a comportar bien, no somos salvos porque fuimos legalistas y empezamos a pagar la tele. Eso no importa, es intrascendental. Somos salvos por gracia, somos salvos por la obra de Cristo. No somos salvos porque empezaste a dejar de pecar, ni siquiera has dejado de pecar. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Termina con una nutrida y fuerte esperanza que quiso dejar incrustada en el corazón de sus oyentes. Si somos infieles, no está preguntando, está asegurando. Si somos infieles, claro que somos infieles. Dios permanece fiel. Y mira, deja darte una doctrina, no sé si la conozcas, se llama la doctrina de la inmutabilidad. ¿Qué significa eso? ¿Que Dios no cambia? Y para apelar a tu razonamiento, te voy a llevar un ejemplo no psicológico, que es teológico, pero de la vida cotidiana. Se lo he dado mucho a una hermana que está aquí, se llama Isabel. Cada uno de ustedes tiene hijos, ¿no? ¿O no? El señor Gavino tiene un hijo, tiene 3. La señora Mascorro, la señora Isabel, tiene hijos. ¿Cuántas veces los hijos deshonramos a los padres, no? A veces tomamos un rumbo, un camino erróneo, no de vicios, puede ser de rebeldes, lo que sea, ¿no? Aunque el hijo se comporte de la manera más vil y más tirana que pueda existir en el mundo con los pecados más bajos, dime en qué momento ese hijo deja de ser tu hijo. ¿Alguien puede contestar? Si tu hijo se tira a los vicios, se vuelve un asesino serial. Encontré esto en internet para los si tu hijo comete los pecados más oscuros que tú puedas imaginarte, como Hitler, el Holocausto, como el catolicismo romano, son terribles engañadores, y te doy datos. Ve la Inquisición, dicen la Santa Inquisición. La Santa Inquisición. A eso le llaman la muerte de muchos seres humanos por su fe. Dime en qué momento tu hijo deja de ser tu hijo. Jamás. Estarás molesta, enojada, muy enojada con él por sus decisiones, por su estilo de vida. Pero si yo le quito un pelo a tu hijo, científicamente te puedo comprobar que ese hijo, aunque esté en Rusia, aunque esté muerto hace 20 años, sigue siendo tu hijo. Pablo, con esa comprensión teológica impresionante, les está diciendo a su audiencia, si somos infieles, y esto no estoy promoviendo el pecado, estoy promoviendo la santificación, pero es una verdad que no siempre vamos a vivir al 100% en conformidad a las demandas de Dios. Nadie puede cumplir la ley de Dios. Los fariseos eran muy esforzados. 1, no eran salvos. 2, nadie puede cumplir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús mismo la pudo haber cumplido en esa unión hipostática, 100% Dios y 100% hombre. Él cumplió la ley porque yo no puedo cumplirla. Nos apegamos a ella, nos esforzamos a dar buen testimonio, claro que sí. No hay mediocridad en un cristiano real, pero no somos perfectos, en un sentido pecaminoso, ¿no? Si somos infieles, hay una buena noticia para la audiencia. Él permanece fiel. La salvación del creyente está intacta. Wow.
Qué disconformidad para algunos y qué bendición para otros. El pecado no afecta a la salvación. No me digas que a Pedro, cuando negó a Jesús, le quitaron la salvación y luego se arrepintió y se la fueron a dar otra vez. Y cuando Pablo abandonó la obra de Macedonia, le quitaron la salvación y luego cuando se arrepintió se la volvieron a dar. Él no puede negarse a sí mismo. Estamos viendo la doctrina de la inmutabilidad. Cuando Dios salva a una persona, ya les dije en Romanos lo que pasa, ¿no? Lo llama, lo justifica, lo perdona y lo glorifica. Son acontecimientos que no van a poder desaparecer. Él no puede negarse a sí mismo. Esa doctrina de la inmutabilidad de Dios, para que aprendamos un poco de teología bíblica, está arraigada única y exclusivamente en el carácter inmutable y firme de Dios. Nada más déjame darte otro pasaje para que lo estudies en tu casa. Dice Romanos, ¿quién nos separará del amor que hay en Cristo Jesús? Persecución, angustia, ni hambre, ni espada, ni lo profundo, ni lo creado, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que hay en Cristo Jesús. En Juan 10, 27 y 28, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y tienen una cualidad, y me siguen, y yo les doy vida intermitente, o dice vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Una vida para siempre. Entonces, ¿dónde se rompe esa cadena de la promesa de la inmutabilidad del carácter firme de Dios? Es ilógico. Cuando tú presentas textos ante esas doctrinas, se desmoronan. Porque la doctrina de la inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia. ¿Acaso, dice Pablo, último argumento, no vayan, yo se los leo rápido? Entonces, si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? O sea, si Dios prometió que iba a estar con ellos, como dice el libro de los Filipenses, yo estaré con vosotros. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Hasta qué tiempo? Hasta el fin del mundo. Eso dice Pablo en Filipenses. Entonces, tu infidelidad por tu pecado va a anular la fidelidad de Dios en ninguna manera. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no va a cambiar. Dice la palabra de Dios que nos llevará más allá de la muerte. ¡Wow! Eso depende de mí, ¿no? Tengo que esforzarme en su gracia. Así comenzó Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8. Esfuérzate en la gracia de Dios, no en las obras. Esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate en el poder de Dios, Timoteo. Ahí está la fortaleza para continuar la vida cristiana. Si me permiten otro pasaje, increíble, impresionante. Se los leo rápido. Isaías 53, 10, 12 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue, ¿de quién crees que está hablando? Este texto mesiánico se escribió hace 2500 años y el Cristo ni siquiera había nacido. Y fíjate lo que dice: cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Verso 12. Concluye Isaías: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Habla del Mesías. Porque derramó su alma hasta su muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de toda la humanidad, ¿verdad? Destruimos el universalismo, que no es el punto aquí. El pecado de muchos e intercediendo por los transgresores.
Así como Cristo sufrió y fue exaltado. Esa es una promesa de la inmutabilidad de Dios. Así también los que sufren con Cristo reinarán con Él. Conocí a un hermano que se apartó varios años del Evangelio, más de 5 años. Y todos decían que era un apóstata, que no era un hermano. Ahora sigue caminando firme y fielmente con el Señor. No le negó eternamente verdad. En tu mente no entiendes eso, pero yo te digo una doctrina. Para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día para el Señor. Si tú no estás en Cristo, te invito a que entres en el reino de Cristo. Es tan sencillo confesar nuestros pecados, porque dice la Biblia, Él es justo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En Isaías también dice, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es como negra, rojiza negra. Él es fiel y justo para perdonar. Eso dice también en Primera de Juan. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Nos recuerda en uno de los últimos libros del Nuevo Testamento que nuestro Cordero es perdonador y fiel, y que es un abogado. Si alguno, hijitos, dice, si alguno llegara a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Cuando Dios salva a un hombre o una mujer de sus pecados, nunca más va a poderse apartar del camino de la verdad. A ese hombre que se arrepiente le espera la corona de la vida, porque Dios es inmutable. Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso no depende de ti ni de mí. Y si tú ya estás en Cristo, abraza la inmutabilidad de Dios, el carácter de Dios. Esfuérzate. Pablo dice, yo como buen soldado de Cristo sufro penalidades. El cristianismo no es para la gente emocional, que con un poco de calor se derrite y abandona el Evangelio. Es para las personas que han tomado una convicción, una decisión firme de ser fieles soldados de Jesús. Y Él promete que cuando tú mueras vas a reinar con Él. Por el sí. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él, viviremos con Él. Son cosas que nadie va a poder interrumpir. Es una seguridad de que estos acontecimientos futuros van a suceder porque Dios es inmutable. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo es posible que nuestros padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a los hijos, no? Aún tenemos 50 años y las mamás, abrígate. Todos se preocupan. Siendo malos, saben dar buenas dádivas. Imagínate nuestro Padre que está en los cielos. ¿Crees que nos va a abandonar por ser infieles? Jamás. Pero promovemos la fidelidad a Cristo, porque Él es fiel. Y ahí descansa nuestra salvación en su fidelidad, no en mis obras, en mi seguridad en que Cristo murió por mí. Vamos a cantar un himno, por favor. El himno número 300, por favor. Se llama Sublime Gracia.